Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Confidencial Colombia. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial con el que hablaremos también de un nuevo proyecto que tiene en una fructífera carrera profesional. Estamos hablando nada más y nada menos que con Jesús Arley López, uno de los libretistas, productores y directores más importantes hoy por hoy de Colombia. Jesús, bienvenido a Confidencial Colombia. Hola, muchas gracias por esta invitación y por este espacio en Confidencial. Bueno, Jesús, digamos que en el círculo de la producción audiovisual tienes una carrera y un renombre bastante conocido en este círculo. Sin embargo, nos gustaría que nos contaras esa trayectoria que tienes desde tus inicios, ¿no? Eres un bumangués, has producido también la serie de Frailejón Ernesto Pérez, series como Tabú para National Geographic. Cuéntanos un poco más de esa trayectoria, por favor. Bueno, yo soy de Bucaramanga, soy comunicador social, estudié toda mi carrera en Bucaramanga hasta que me vine a Bogotá a hacer prácticas en City TV. Ahí hice Mujeres en Línea con Gloria Cecilia Gómez, que es una persona que admiro mucho justo para este tipo de cosas que ahora estoy haciendo. Las entrevistas es como un referente que tengo y que he tenido siempre. Y luego pasé a RCN a hacer Bichos Biches, que también por ahí fue como el inicio como de una carrera en lo infantil que pensé que iba a morir ahí. Pero luego pasaron más cosas que fueron sorpresivas para mí. Y después de RCN pasé a Fox Telecolombia, que es lo que hoy se llama TIS Studios. Y Fox Telecolombia en esa época era un lugar muy interesante y sigue siendo un lugar muy interesante porque le hacía las producciones a National Geographic. Entonces cuando yo entro a Fox Telecolombia era para hacer Tabú Latinoamérica, que era un formato muy arriesgado en su momento, justamente porque era hablar de temas que para la sociedad eran tabú. Ya hoy en día, si se hiciera un Tabú Latinoamérica, pues ya hay temas que ya no generan tanto tabú, como las modificaciones corporales y eso. Sin embargo, en ese momento sí generaban mucha conversación entre la gente y, por ejemplo, en el Tabú Latinoamérica fue que salió y que se hizo mucho más famosa Brigitte Baptiste. Mira todo lo que pasó después con Brigitte Baptiste. Entonces, ahí empezó una carrera pues de muchos proyectos para National Geographic y luego pasé a la televisión pública a hacer programas infantiles y el último que hice con Señal Colombia fue Frailejón Ernesto Pérez. Bueno, a mí me gustaría quedarme un poco en ese punto porque Frailejón Ernesto Pérez fue un fenómeno, o es un fenómeno sin duda hoy por hoy, para los jóvenes y para los niños por el mensaje que tiene de cuidado de protección ambiental, ¿no? ¿Cómo es hacer un programa con un mensaje tan directo para los niños, pero a la vez hacerlo tan atractivo y tan agradable? Para mí siempre ha sido muy importante estar en proyectos que generen conversación en la gente. Entonces, por ejemplo, Tabú Latinoamérica. Tabú Latinoamérica, y ya no va a nadie a superarle ese récord porque ya la televisión cambió. Se convirtió en el programa más visto en la historia de la televisión por cable en Latinoamérica. Marcaba puntos o números de la televisión abierta. O sea, Tabú, un programa en cable en esa época, no sé ahora, que marcara bien, marcaba 1 punto o 2 puntos. Tabú marcaba 9 puntos. Y todo, comparación. No tenía nada de comparación y todo el mundo hablaba de los capítulos de Tabú. ¿Sí? Entonces, para mí siempre fue importante eso, como estar en proyectos de los cuales la gente hablara por cosas importantes. ¿Sí? Y Frailejón Ernesto Pérez fue otro proyecto que el universo me regaló, en donde con algo tan sencillo, algo que podría parecer muy infantil, como Frailejón Ernesto Pérez, que no es un personaje que pontifique y que no, hizo que los niños y las niñas volvieran poderoso un mensaje tan importante como el cuidado del planeta. Discúlpame que te interrumpa ahí, y lo que pasa es que Frailejón Ernesto Pérez no solamente impactó a la niñez, sino que llegó a los jóvenes y llegó a los adultos y la canción se les metió y el mensaje quedó como en, hey, hay que cuidar los páramos. Y hoy por hoy, incluso con la crisis que tenemos actualmente del clima, de los incendios forestales, sigue siendo relevante para el mensaje de la protección ambiental. Y seguirá siendo relevante siempre. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje, y es que ojalá, porque esto es una cosa de todos y de todas, no solamente de un canal de televisión o de una casa productora, ojalá todos y todas sepamos valorar y proteger a Frailejón Ernesto Pérez, porque es un personaje que realmente necesita el mundo. Y además que es algo muy colombiano. Frailejones solamente hay en Colombia, Ecuador y Venezuela.
más del 50% del territorio páramo del mundo está en Colombia. O sea, Frailejón es una cosa súper colombiana. Y ojalá sepamos acompañarlo en ese mensaje. Y por eso me gustaba mucho ser parte de ese proyecto, porque generaba mucho en la gente. Y era a niveles de rockstar. O sea, yo tengo imágenes en la cabeza de estar corriendo con Frailejón y con mucha gente detrás. Me pasó en noviembre de 2023 en la Universidad Nacional de Colombia, en un evento entre mi ambiente y mi educación, que me tocó sacarlo de un lugar porque ya generaba distracción y el evento continuaba, y me tocó irme corriendo con Frailejón hacia el camerino y la gente detrás corriendo para que le dejara tomar una foto con Frailejón. O sea, una cosa muy bonita porque es un personaje cuyo mensaje es ambiental. Entonces, qué bonito que algo que es ambiental, que a mucha gente le puede parecer aburrido. Es que no son mensajes fáciles. No son mensajes fáciles. No es fácil. Ese fue el gran logro de Frailejón. Que se volviera divertido hablar del medio ambiente. Y en una época, mira, incendios, agua, racionamiento de agua. O sea, protección de los frailejones, justamente. Claro. Que es, digamos, es una especie de flora que es muy, muy delicada, muy difícil de que crezca, ¿no? Exacto. Entonces fue muy bonito participar en ese proyecto. Ya no estoy en ese proyecto porque tampoco tengo potestad de hablar de Frailejón Ernesto Pérez. Pero sí fue un proyecto que me marcó mucho y que generó bastante en la sociedad y que ojalá siga generando. Pues estuviste durante muchos años en televisión pública, incursionaste también con mucho éxito en la televisión privada, ahora llegas con un nuevo proyecto, ¿no? Poderosos y Diversos. Cuéntanos de esta iniciativa. Bueno, Poderosos y Diversos es un sueño hecho realidad, así como de entrada, porque yo siempre quise tener un programa de entrevistas. Lo que pasa es que como se comportaba antes la industria audiovisual, no era como tan fácil, porque tener un programa en RCN o Caracol, pues, o sea, era imposible para alguien como yo. O sea, no era como, digamos, algo que uno pudiera hacer si no tenía como, no sé, contactos o si no respondía como a ciertos prototipos para poder ser, no sé, el presentador de un programa de entrevistas, etcétera, etcétera. Afortunadamente, la industria cambió y la industria se democratizó. Y entonces, hoy en día, todos y todas pueden hacer contenidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué generan esos contenidos en los demás? Entonces, yo dije, yo quiero hacer eso. Y yo soy muy consumidor de entrevistas en YouTube. Muchas, siempre, hasta me las repito, me encanta ese formato, me parece que es donde uno realmente puede tener a los personajes, hablar de lo que realmente son, porque para verlos de cómo no son, las películas, las series, ¿no? Todo lo que quieras, pero para saber realmente de ellos, una buena entrevista. Entonces, siempre me gustó eso, he hecho muchas entrevistas en mi vida, pero siempre dije, a mí me gustaría tener un programa de entrevistas. Y ahora que es posible, porque ahora yo puedo tener mi propio canal y tener mi propio programa de entrevistas, sí me sentía un poco en deuda. O sea, yo decía, yo ya debería estar haciendo eso hace rato. ¿Sí? Sí, claro. Entonces lo veía y bueno, hasta que un día dije, lo iba a empezar a hacer el año pasado. Pero siempre los proyectos me consumen mucho porque yo me entrego mucho a ellos. Yo me meto de cabeza a los proyectos y no me quedaba tiempo. Entonces dije, no, ahora es el momento. Entonces dije, voy a hacer Poderosos y Diversos, pero con todas las de la ley. O sea, yo dije, quiero hacerlo en un estudio. Esto es grabado en los estudios de Fox Colombia, hoy Dice Studios. Esto es con un equipo de producción profesional, o sea, el director de fotografía es profesional, sonido, o sea, todo es profesional. Y quiero invitados que realmente tengan algo que contar, o sea, que tengan historias poderosas. Entonces, Juanse La Verde, un niño que a los 12 años se vuelve súper famoso. La gente no es tan consciente de qué tan famoso fue él, pero realmente cuando pasó lo de la audición de él, esto era millones de visualizaciones de sus contenidos, no solamente en Colombia, porque además lo de La Voz es una cosa mundial. Entonces los especiales que se hacen de La Voz en el mundo son un montón. Entonces uno puede encontrar a Juanse La Verde en contenidos de otros países con millones de reproducciones. Entonces sí, en ese momento fue un fenómeno viral,
y después no supimos lo que eso iba a generar. Entonces, lo que eso iba a generar es lo que hablo en la entrevista con Juan Salaverde. ¿Qué es tener fama a los 12 años? ¿Cómo se maneja la fama a esa edad? ¿Cómo un niño de 12 años ve el mundo cuando mira a una niña más grande que él, de 15, 16 años, que se acerca a él atacada, llorando, como si él fuera el divino niño? O sea, él ¿qué piensa que es a esa edad? Pues una persona con un poder impresionante. ¿Cómo se maneja eso? Sin embargo, Jesús, yo pienso que también lo valioso de justamente esa entrevista no solamente es lo que se gana cuando se tiene una fama a tan temprana edad, sino también lo que se puede llegar a perder, ¿no? Cuéntanos un poco más en ese aspecto. Una de las cosas más interesantes, pero a la vez tristes de esa entrevista es cuando él cuenta todo lo que perdió, toda la relación con su familia que se dañó y cómo cambiaría todo por volver a tener esa familia feliz, porque la empezó a perder con la fama, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que al final del camino, pues lo que todos queremos ser, pues somos seres humanos felices y amados, ¿sí? Entonces la fama es un caramelo para la gente. O sea, a todo el mundo le parece que la fama es maravillosa, que eso debe ser espectacular, uno salir y que todo el mundo grite por uno y que uno se pare en un escenario y llegar ahí y ver que 80,000 personas están esperando a que uno empiece a cantar y que la gente llore y que uno los toque y les parezca, pero eso no es tan así, ¿sí? O sea, incluso uno puede ver personajes como J Balvin que hablan de ese fenómeno, ¿no? Porque finalmente son seres humanos. Y que no solamente, digamos, si impacta tan duro a una persona adulta, a una persona que ya tiene, digamos, una concepción del mundo ya creada, cómo es de difícil para un niño que tiene una percepción alterada de la realidad al vivir una experiencia como esa, ¿no? La fama a tan corta edad. Y ahora otro ingrediente, las redes sociales, porque es que eso también se convirtió en una bomba. Es decir, hoy en día todos se creen y se sienten muy valientes al mandar comentarios muchas veces súper peligrosos y súper dañinos, respaldados en una cuenta con un nombre X, una foto X. Y lo más triste de eso, ahora que veo todo lo que ha pasado con la entrevista y todos los comentarios que ha generado, es que uno dice, más allá de eso, ¿qué hay detrás de una persona que se atreve a hacer ese tipo de comentarios? O sea, ¿qué hay en el corazón de una persona que le parece que está bien lanzarle tanto veneno a un niño? Porque si bien hoy Juan Salaverde tiene 18 años, no deja de ser un niño. No, para nada. ¿Sí? O sea, y si a veces uno se siente que por un comentario que le hagan en una red, que uno ya tiene más años y que ya hay cosas que de pronto a uno ya no le importan, y de repente llega algo que uno como que dice, oiga, ¿cómo será para un niño? no, y que afectan, o sea, son cosas que, aunque el comentario sea minúsculo, aunque no tenga nada que ver con la realidad, el hecho de que una persona le exprese odio a uno sin conocerlo, afecta en lo personal. Claro, y esto es lo que pasa en la entrevista. Abrir el corazón, Juan Salaverde, pues realmente nos da como el ser humano, como su versión más real de sí mismo, y creo que eso es lo que ha hecho que la entrevista pues haya generado pues lo que ha generado. O sea, es una entrevista que en TikTok tiene, entre los clips que hay de esa entrevista, alrededor de 2 millones de visualizaciones. En YouTube también tiene un montón de visualizaciones y comentarios, pero ahí como que también lo que uno mira es todo lo que un personaje como él es capaz de producir a la gente en cuanto a lo bueno, porque es muy bonito cuando algunos niños y niñas dicen, a mí me pasa eso, a mí también me molestan en el colegio porque parezco una niña, a mí también me pasó que tenía una voz de ángel de niño y ahora no sé cantar. O sea, eso es muy importante, ¿sí? Que a la gente se pueda sentir identificada y hoy pueda decir, pero salió adelante. O sea, yo también puedo salir adelante. Pero también es muy triste todo también el veneno y el hate, ¿no? Que le tiran a un personaje como él. Entonces,
el decir que, por ejemplo, cosas superficiales como que en la entrevista él venía como con un poco de acné, pues no deja de ser una persona que es adolescente y que es la época en la que eso pasa mucho. Y la gente como se tiró la cara, ya no es tan lindo como antes, y uno dice, pero, o sea, ¿quién me está escribiendo detrás de esa pantalla? Leonardo DiCaprio, o sea... Sí, claro, claro. Sí, se toman el derecho de creerse superiores desde el anonimato. Exacto. Entonces, es un fenómeno muy interesante y esta entrevista pues como que ha mostrado como ese tipo de cosas y algo muy, muy importante, que es lo que me parece que es como lo más interesante de todo eso. Creo que al haber hecho televisión infantil, me doy cuenta de algo, y es que nosotros los seres humanos no sabemos tratar a los niños y a las niñas en este tipo de casos, por ejemplo, en relación con la fama. ¿Sí? Y no solamente pasa en Colombia, ¿no? Es algo de la industria. Sí, o sea, uno puede mirar lo que pasó con Michael Jackson, con Britney Spears, con Justin Bieber, que es como que uno dice, wow, o sea, cómo se les daña la vida a ese tipo de personajes porque los explotamos. Y digo los explotamos porque uno también, al ser consumidor, ¿no? Contribuye a eso. Uno contribuye a eso. Claro. Sí. Y el hecho de que uno le dé importancia a lo que haga o deje de hacer, o cómo sale o cómo no sale, contribuye a que, por ejemplo, no sé, los medios de comunicación, los paparazzis estén siempre pendientes de ellos, y eso ha ocurrido toda la vida. Exacto, y a veces uno no se da cuenta de que son niños, entonces ahí uno entra a hacer cosas que son inapropiadas, ¿sí? Y yo creo que para los que, digamos, nos dedicamos a hacer televisión, los que estamos en esta industria, también este tipo de cosas como que nos dejan el mensaje de tenemos que cuidar a los niños y las niñas. Y no solamente porque sean famosos, sino porque los exponemos a cosas que realmente no deberían vivir, ¿sí? Y que tenemos que ponerle mucha atención, porque también esos niños y niñas son también los mismos que mandan ese hate a otro niño y niña. Pero entonces uno dice, ¿por qué un niño está escribiendo ese tipo de cosas? ¿Qué está viviendo esa persona? Entonces, creo que es como una cosa 360 que a mí, por ejemplo, lo que me ha dejado esta entrevista es pensar en eso, ¿no? O sea, cómo nosotros, como realizadores, como productores, como directores, manejamos el tema de la niñez, por lo menos en Colombia. Jesús, volviendo un poco a la producción general del proyecto, como lo mencionábamos, tú tienes experiencia en Tabú Latinoamérica, tienes experiencia en los 90s, un bagaje entrevistando, preguntando, llegando al punto justamente de la vida, de las declaraciones de las personas. ¿Cuál crees que fue ese mayor reto a la hora de empezar con Poderosos Diversos? Muchos, y esa pregunta es muy bonita. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se da cuenta de lo que hay detrás de este tipo de cosas. Entonces, lo primero, cuando uno llama a una persona, así sea famoso o no famoso, con un apellido, como por ejemplo que me pasó por muchos años, hola, te llama Jesús de Najib, de Fox, de Señal Colombia, o yo soy el de Frailejón Ernesto Pérez. Eso, así la gente no tenga ni idea de quién es Jesús, eso abre un montón de puertas, porque ya la gente sabe que si esto va a salir al aire en Nat Geo, pues esto debe ser muy importante y va a quedar muy bien, ¿sí? Pero enfrentarse a este proyecto a decir, Juanse, hola, soy Jesús, voy a hacer un programa que se llama Poderosos y Diversos, quiero entrevistarte a ti. ¿Dónde va a salir? ¿Dónde se va a grabar? Muéstrame algo que ya hayas hecho. Me va a dar? Claro, ahora. Ajá. ¿Tú cuántos seguidores tienes? O sea, son cosas que uno dice, wow, antes eso no era importante para mí, ¿sí? Entonces, por eso, con más razón, que estos personajes me hayan abierto no solamente como sus puertas, sino también su corazón, para mí es muy valioso, porque lo hicieron a ciegas. O sea, esto pudo haber sido un desastre, ¿sí? Y ellos confiaron en que esto iba a salir bien. Entonces, eso como que digamos es el reto más importante.
Lo otro que también me parece que es un reto, sobre todo con los personajes famosos, es que algunas de estas personas ya han echado su cuento muchas veces y en todas partes. Entonces, cuando llegan a la entrevista, llegan como a darle play, ¿no? Al discurso de Al siempre. discurso. Entonces, lo que más me ha parecido bonito, y creo que es ahí como donde se da el plus, ¿no? Es desbaratar ese discurso. Entonces, cuando ya se enfrentan a una pregunta que no les hacen en otra parte, porque no es el formato, porque no, o sea, Juan Verde se la pasará dando entrevistas de su música, ¿no? De sus conciertos, o sea, una cosa más como del entretenimiento. Cuando ya hay una entrevista que como que lo saca y como que hace que tenga que cambiar el discurso, eso es lo que pasa como con las entrevistas que son diferentes, como donde uno puede ver que el personaje dijo algo que no dijo en otra parte, o que pude ver el personaje en una faceta que no lo había visto. Entonces, esos son como los retos. Y también con los que no son famosos, porque los que no son famosos, totalmente al contrario, nunca han hablado de eso. Me pasó en la entrevista con Mariana Ferrer, que es la mamá de Simón, que ella es la que tiene la fundación Los Amigos de Simón, ella tiene un hijo autista, que cuando ella se paró de la entrevista, como que le dio lo que uno llamaría un soponcio. Y en su momento como que lo vimos como, sí, no sé, de repente me paré y como que, uy, el azúcar, me paré muy rápido, mareo, sí. Me paré muy rápido. Y después, su acupunturista, sin tener ni idea que ella iba a dar una entrevista ni nada de eso, le dijo, tú acabas de decir algo que nunca habías dicho. ¿Cierto? Y él dijo, sí. Le dijo, estás mal. O sea, ella casi no se puede parar porque ella soltó en la entrevista cosas que nunca había dicho. Entonces, claro, eso es lo que me parece interesante de este programa. Bueno, ya hablamos de Juan Verde. ¿Qué otros personajes tienes ya grabados o quizá en agenda justamente para el proyecto? Hay una entrevista que es mi favorita por lo que representó grabarla y por lo que debería representar para la sociedad, y es con Cristian Briceño, que es un presentador de televisión que él es sordo. Entonces, primero, lo que significa hacer una entrevista con una persona sorda, que necesitas un intérprete, pero que tienes que generar esa cosa que sí parezca que nos estamos entendiendo entre los dos, ¿no? Que no puede irse hacia otra parte el punto de atención. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como todo ese detrás de cámaras que la gente no ve, pero que es importantísimo para un programa. Claro, entonces eso es un reto impresionante. Y lo segundo, me parece muy importante que la gente sepa que las personas que tienen como este tipo de capacidades diversas, como que no pueden escuchar ni hablar, pero entonces miran, son súper visuales, etcétera, etcétera, tienen vidas como todos nosotros, y ahí es donde está lo realmente impactante. Entonces la gente tiene la idea de que todas esas personas, porque son así, entonces son ángeles y viven historias angelicales, y entonces más o menos en su casa son como, y lo que uno ve en la historia de Cristian Briceño es, por ejemplo, el papá le pegaba si él no hablaba, le decía, acá se habla, ¿sí? Entonces nada de que las señas, y en la casa no se podía hacer señas, porque el papá dijo, no, acá se habla, ¿sí? O que el papá, por ejemplo, típico Colombia, típico machista, sus papás son del llano, entonces el papá le echaba la culpa a la mamá, que él nació así por culpa de ella, ¿sí? Y es muy bonito o muy inspirador, transformador, el universo que no se queda con nada, que a mí eso me parece fascinante. Cuando el papá muere, porque no podía de otra manera, con la única persona que se podía comunicar al final de sus días, pues era con él. Justicia divina, llamarían por ahí. Entonces imagínate los círculos de la vida, ¿sabes? O sea, a mí esa historia, o sea, yo voy a contar otra infidencia de temas de producción. Yo todas esas entrevistas las hice en un día. Ok. ¿Cuántas entrevistas fueron? 6. Okay. La primera temporada son 6 entrevistas. Ajá. Y obviamente por temas de producción, pues yo no puedo usar un estudio de Fox cada día para una entrevista. Claro.
Entonces todas las entrevistas las hice en un día. Y esa fue la última entrevista ya como hacia las 6 de la tarde. Entonces imagínate tú que haces entrevistas, que la gente piensa que eso es sentarse a hablar, ¿sí? Cambiar el chip 6 veces porque son temas completamente diferentes. El desgaste. Además con este tipo de historias. Y la última era la de él, que además tocaba con intérprete. Entonces él contar esa historia con todo ese tipo de cosas que contó, ¿sí? O sea, era una cosa que yo tenía como claro, un montón de cosas en la cabeza, el desgaste físico y emocional, y además él contando todas las cosas que uno no se imagina que le pasan, porque uno se imagina, claro, la gente tiene esta idea que está mal, porque eso está mal, de pensar que una persona con autismo, una persona sorda en la casa es un ángel, o es un regalo divino, es un regalo de Dios. O sea, entonces como se hacen esas ideas, entonces uno se imagina que si son regalos de Dios, que si son ángeles, pues en su casa tienen unas historias pues bonitas, pues porque son ángeles. Y resulta que no. ¿Sí? Se han tenido que enfrentar a toda una estructura, claro, de violencia, de historia familiar machista, de una cultura que no está preparada para atender las necesidades que tiene una persona con autismo, por ejemplo. Exacto. Entonces, todo eso es lo que pasa en Poderosos y Diversos, y es como el tipo de historias que a mí realmente me gusta que la gente conozca, porque la gente no conoce, y aquí conecto con Tabú, por ejemplo, ¿sí? O aquí conecto con otra serie que hicimos que era relacionada con la eutanasia y con la donación de órganos y eso. Como que a la gente le falta escuchar más lo que le pasa al otro para ser un poco más empático, ¿sí? O sea, como que a nosotros nos falta mucha empatía. Interés en la vida de los demás. Sí, pero el interés que realmente vale la pena, sí. Porque la gente sí vive interesada en lo que le pasa al otro, pero no para tener empatía, sino para juzgar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que veo acá con la entrevista de Juanse, porque veo todos los comentarios que llegan, es que a la gente le gusta más juzgar que sentir empatía. Y eso es lo la que culpa siempre es de la víctima, ¿no? Claro, entonces... El afectado. Sí, entonces es... Exacto, en este caso entonces es... Pero deberías cambiar, ¿sí? Y es como... Que ya no es tan bonito como antes. Ya no es tan bonito como antes, ya no canta como antes, que él mismo lo dice también en la entrevista. Que hay una cosa que me parece súper linda de Juanse, y es que en la entrevista él reconoce que la fama lo cambió, ¿sí? Que él se volvió una persona no tan chévere. Okay. Entonces él reconoce eso y reconoce cómo la fama lo cambió a él y a su familia. Y a mí lo que me parece admirable de Juanse Laverde es que siendo tan joven, yo digo, ¿cómo vive una persona a los 18 años levantándose todos los días? Obviamente son generaciones mucho más pegadas al celular. Me imagino que obviamente mira sus redes constantemente. ¿Cómo es levantarse y es leer ese montón de mensajes a los 18 años? ¿Sí? Porque repito, si uno, y de hecho me pasa, porque claro, entonces yo ahora me expongo un poco más a que la gente me escriba cosas a mí. Afortunadamente la gente ha sido como muy generosa con sus comentarios en relación con la entrevista y ese tipo de cosas, pero no creas, o sea... Sí, lo que le dicen al invitado pues termina afectando. Claro, porque entonces también me deja ver cosas de las dos partes. Entonces sí, yo por ejemplo leo todos los comentarios y yo digo, wow, si uno se alcanza como a... Yo a veces veo un mensaje que empieza así como que parece que es como una crítica o algo así y uno se alcanza como, ¿sí? Sí, sí, sí. Y también hay algo que pasa que también me parece interesante, y es que muchas veces los seres humanos somos así, que hay 100 comentarios positivos, pero alguien te hace un comentario negativo y tú te quedas con ese comentario. Te hace más daño. O sea, el mal hace más daño que lo que genera el bien en esta sociedad. Entonces, si yo, que ya podría ser el papá de Juanse, y le pasa a uno, ¿cómo será para un niño? ¿Y cómo sería cuando él tenía 12 años? Que imagino que era mucho más, porque él, digamos que en su curva no es que esté en ese nivel de fama que tuvo en ese momento, ¿sí? Está dándola,
y se fue ahorita para México y ojalá le vaya súper bien y la rompa y bueno, todo eso. Pero si ahorita es así, ¿cómo sería cuando él realmente fue tan famoso? Jesús, por favor recordémosles a nuestros espectadores dónde pueden ver pues este proyecto, ¿no? Poderosos y Diversos. Poderosos y Diversos lo pueden ver en mi canal de YouTube, @JesusArley-López, y también está disponible en el podcast de Spotify, Poderosos y Diversos. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Por este proyecto, muchos éxitos. La verdad, son iniciativas, formatos en los que hace falta que las personas se interesen más, ya que muestran historias o partes de las historias que son poco conocidas, que claramente son un mensaje positivo para la ciudad. Y gracias a ti y a Confidencial por darle espacio a estos espacios que generan este tipo de historias. Bueno, a todos ustedes agradecerles por su tiempo, invitarlos a conocer más detalles de esta entrevista en Confidencial Colombia.